Espera que queridos ELUs, profesores. Ya. Sí, están Cosas aquí serias, delante. Pablo. Después del recorrido que llevamos realizado, ya estamos en el Ecuador del fin de semana. Nos toca dar un pasito más. Y ayer hablábamos de la verdad y de la búsqueda comunitaria de la verdad. Esta mañana hablábamos de la verdad como una relación y de la necesidad del encuentro para encontrar algo verdadero, en función de lo cual uno pueda seguir caminando con Armando. Ahora vamos a hablar de lo que normalmente en Becas Europa, pero con otra perspectiva hoy, llamamos formación integral, ¿no? La universidad no es el lugar de la adquisición del conocimiento y punto, sí es eso, pero no es solo eso, sino que es un lugar privilegiado para llegar a ser lo que de verdad tenemos que llegar a ser o lo que se nos pide llegar a ser. Y para ello contamos con Ruth de Jesús. Ahora te presentarán formalmente uno de los alumnos. Yo simplemente manifiesto en nombre de la Escuela de Liderazgo Universitario nuestro agradecimiento por estar aquí un sábado por la tarde lluvioso y desapacible con nosotros para ayudarnos a recorrer este camino. Bueno, pues buenas tardes y como ha dicho Juan, desde la Escuela de Liderazgo Universitario queremos darle las gracias a Ruth de Jesús, que hoy se encuentra compartiendo su tiempo con nosotros. Vamos a dar comienzo a la ponencia de esta tarde titulada Las tensiones que me forman o deforman. Recordad que podéis comentarla por Instagram o Twitter mencionando a la ELU con sus hashtags correspondientes y podéis activar la cámara durante la ponencia. Ruth de Jesús es doctora en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad Francisco de Vitoria, con máster en Humanidades en esta misma. Además, es profesora en el máster de acompañamiento educativo, en el de experto en afectividad y sexualidad y en el grado de psicología, donde imparte las asignaturas de psicología de la motivación y ciclo vital. También es licenciada en psicopedagogía por la Universidad Pontificia de Comillas y diplomada en pedagogía y magisterio, con especialidad en educación especial por la Universidad Complutense de Madrid. Con más de 12 años de experiencia en la docencia universitaria, ha trabajado además más de 14 años como orientadora en la etapa educativa de secundaria. Por ello y más, damos gracias por su presencia en esta conferencia. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marta, por tu presentación y bueno, pues gracias a todos por estar aquí presentes. Me hace muchísima ilusión estar aquí en la ELU. Hace ya muchísimos años participé como formadora en Becas Europa, pues ya 11 años, Dios mío. Y fue una experiencia preciosa y cuando me ofrecieron la oportunidad de volver a tener un encuentro con alumnos de la Escuela de Liderazgo, pues solo puedo decir que sí, porque es un privilegio para un docente compartir con vosotros, ¿no? Tiempo y bueno, pues actividad y vocación educativa. Bien, pues cuando pues me planteé, ¿no? Es decir, que os decía, lo primero que me surgió es una pregunta que es propia de las asignaturas que imparto, ¿no? Yo imparto psicología de la motivación y lo primero que me pregunto es, ¿qué motiva? A no sé cuántos alumnos estáis ahora conectados, pero creo que muchísimos, ¿no? A conectarse un sábado a las 4 de la tarde para escuchar esta conferencia o para participar en la ELU, ¿no? ¿Qué es lo que os motiva a cada uno de vosotros, ¿no? Después de llevarnos a cuántas horas esta semana de clases, muchas seguro que online, ¿no? Entonces, insisto en el online porque creo que tiene una motivación extra en esta edición del fin de semana de formación, ¿verdad? Porque cuando se hace aquí presencialmente hay muchas cosas muy valiosas que motivan, ¿no? Entre ellas encontrarnos, compartir con otros, ¿no? Ese valor que las circunstancias nos han hecho que perdamos, pero que aún eso, ¿no? Intuís o veis en esto algo valioso, ¿no? ¿Y qué puede ser? Me encantaría poderos escuchar a todos, pero evidentemente se nos va la hora y nos centramos el tiro en lo que queremos hablar y reflexionar, ¿no? Pero entiendo que todos estaréis de acuerdo en que lo que en esencia os mueve es un deseo de ser, ¿no? Yo creo que cada uno de vosotros tenéis un deseo muy profundo de ser, ¿no? De ser quienes tenéis que ser, quienes estáis llamados a ser, de ser lo mejor, ¿no? Y eso lleva a plantearos y a ser conscientes que el periodo universitario es un periodo muy especial, muy excepcional en esta llamada y en esta vocación, ¿no? de ser persona. Y es un periodo privilegiado y único donde crecer, ¿no? Donde crecer y descubrir qué significa ser y qué significa ser persona. Entonces, bueno, al hilo de lo que creo que es esta motivación y que creo que en definitiva es una de las motivaciones que nos une aquí a todos esta tarde, la reflexión que me gustaría aportar es precisamente, ¿no?
plantearnos la pregunta, ¿pero qué hace que yo sea quien soy? ¿No? ¿Qué es lo que me forma? O es más, ¿qué es lo que también me puede deformar? ¿No? Porque me puedo formar, pero me puedo deformar. Yo puedo reconocer en mí a alguien que creo que no debo ser yo, ¿no? Que no debe ser una imagen de mí o que no debo ser el ser que tengo que ser, ¿no? Entonces, reflexionar sobre esas tensiones, esas fuerzas que me forman o me deforman, ¿no? Cuando bueno, pues me puse a pensar, bueno, ¿qué son esas tensiones? ¿No? ¿Qué fuerzas son las que me hacen ser quien soy? ¿No? Y si vamos desde lo más obvio, yo soy quien soy, primero, pues porque tengo un cuerpo, ¿no? Soy un cuerpo y cada uno de los presentes, además, eso es lo que nos diferencia, ¿no? Nos vemos y ya sabemos quiénes somos cada uno porque lo que nos identifica es una corporeidad, ¿no? En la que somos, ¿no? Y esa biología, ¿no? Que esa dimensión biológica que tenemos todos, no es solo, evidentemente, esa corporeidad en toda su fisiología, sino también en lo que influye en nosotros en nuestra forma de ser en cuanto al temperamento, ¿no? Es decir, no es solo que yo tengo pues una capacidad para escuchar o para ver, sino que yo tengo una tendencia a reaccionar ante las cosas de una determinada manera y que es una disposición con la que vine al mundo y que me conecta también con mis padres y con mis orígenes, ¿no? Porque lo he heredado de ellos, ¿no? Esa impronta de carácter más genética, ¿no? Y si seguimos viendo, ¿no? Que otros elementos, ¿no? Dices, soy, lo siguiente más evidente, ¿no? Es eso que decimos, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Pues dices, bueno, yo soy mis circunstancias, ¿no? Es decir, yo soy quien soy, pues porque en mi caso soy española, soy de Madrid, he nacido en este siglo, ¿no? Entonces vemos una serie de condiciones sociales que claramente nos identifican, ¿no? Formamos parte de una época histórica, de una cultura, de un contexto, y luego ya vamos concretando más, y de unas personas concretas con las que yo he ido tejiendo mi existencia. Pero quizá podremos caer en la idea de decir, bueno, pero esto es externo a nosotros, ¿no? No soy yo, es algo externo a mí, ¿no? Pero eso es no es así, porque yo no puedo ser sin los otros, ¿no? Y no voy a insistir mucho en esto porque creo que ya en la mañana lo habéis a lo largo de este fin de semana lo habéis trabajado, ¿no? Pero la dimensión social es una dimensión inherente al ser humano porque no podemos ser sin otros, ¿no? Y hay esa necesidad profunda. Y entre medias decís, bueno, sí, yo soy una biología, yo soy una necesidad social que se vive, ¿no? En un determinado contexto con unas determinadas personas, pero también me veo con una determinada forma de entender, de conocer, con una sensibilidad, con una manera en cómo me afectan las cosas, con una capacidad de decidir. En definitiva, descubro en mí una psicología, ¿no? Es decir, una dimensión psicológica en cuanto a una capacidad cognitiva, una capacidad para comprender y para conocer, en cuanto a una forma de cómo las cosas me afectan, ¿no? Me impactan y a mi capacidad también de decidir, ¿no? Y de elegir. Entonces, uno ve esas dimensiones bio, psico y socio, ¿no? Pero si nosotros vemos todo esto, ¿no? Y somos capaces de reconocerlo, y creo que bueno, pues podría haber, ¿no? un acuerdo entre todos porque lo identificamos en cada uno de nosotros, ¿no? Si somos capaces de esto y otros seres vivos no, es porque nosotros somos precisamente seres conscientes, ¿no? Seres conscientes, que esa conciencia nos permite darnos cuenta de quiénes somos y de lo que podemos ser, y por lo tanto de nuestra capacidad de elegir y por lo tanto de nuestra libertad, ¿no? Y nuestra capacidad, por lo tanto, también de trascendernos a nosotros mismos, ¿no? De que la realidad no se acaba en nosotros, sino que al revés, descubrimos quiénes somos y nos trascendemos y vemos a los otros, descubrimos la realidad y descubrimos lo valioso, ¿no? Entonces, vemos, por lo tanto, que el ser humano es ese ser biopsicosocio espiritual, ¿no? Y que solo si tenemos esa mirada integral podemos reconocer pues eso, ¿no? Todo lo que nosotros somos. Pero no bastaría con esto, ¿no? Para una formación integral, ¿no? Para formarnos íntegramente como hombres, ¿no? No bastaría con ser capaces de identificar o de reconocer todas estas dimensiones, ¿no? Porque están ahí y no las podemos separar, se dan y se entienden de manera unida, interrelacionada, y en ningún momento uno dice, venga, hoy que estoy muy cansado, estoy muy feo, dejo mi cuerpo en casa y el resto de mí va a trabajar, ¿no? Va siempre todo con nosotros, ¿no? Y dices, hoy que estoy muy sensible, dejaría mi afectividad en casa. No, pues va todo de unido, es decir, somos una unidad que solo nos podemos entender y vivir si vemos, ¿no? Estas dimensiones de manera interrelacionada. Pero precisamente, ¿no? Es decir, la visión íntegra de nosotros exige eso, ir más allá de no solo reconocer las dimensiones,
sino de poder integrarlas, ¿no? Y ahí es donde quizá está el reto. Es cierto que en esta mirada integral podemos caer en reduccionismos o en una visión sesgada, ¿verdad? Es decir, es cierto que uno puede priorizar lo biológico y estar obsesionado por el cuerpo y la salud, o puede priorizar lo psicológico y estar pendiente siempre de lo que siente o lo social, ¿no? Y caer en reduccionismos, ¿no? Pero la verdadera clave es decir, bueno, ¿cómo yo vivo todo lo que yo soy de una manera integrada, ¿no? Y para eso hay que entender que si bien estas facultades se dan de una forma unida en la persona, las separamos o las identificamos nosotros para podernos entender, de alguna manera sí vemos también o podemos percibir vivencialmente que tienen como un poco una vida propia, ¿no? ¿En qué sentido? En cada una de estas dimensiones ejercen una fuerza sobre nosotros, ¿no? Porque cada una busca un bien. Y aunque todos somos nosotros y todo sea de manera unida e interrelacionada, cada una de estas dimensiones busca un bien y nosotros podemos experimentar como esa lucha de fuerzas dentro de nosotros mismos, ¿no? Y esto, ¿qué es o qué experiencia es, ¿no? Pues la que probablemente podemos estar viviendo ahora a las 4 de la tarde, ¿no? No creo que a las 4 de la tarde nuestro cuerpo nos pida estar delante de un ordenador escuchando una conferencia, ¿no? Yo creo que nuestro cuerpo nos pide una siesta, eso clarísimo. Entonces, vemos que nuestra corporidad tiene unas necesidades o identifica un bien. La siesta es algo muy bueno. Y un sábado, no os quiero ni contar lo bueno que es una siesta. Entonces, ese es el bien que buscaría nuestro cuerpo, ¿no? Un descanso, un reposo después de comer, después de la semana ajetreada, un poquito de relax, no estaría mal, ¿no? Y ese es el bien que identifica nuestra corporidad. Pero a la vez, ¿no? Nosotros podemos descubrir, ¿no? Pues la inquietud por conocer, por profundizar, el deseo de estar con los otros, de podernos ver, aunque sea a través de la red y visualmente, de manera virtual, ¿no? Entonces, bueno, pues están esos otros bienes, ¿no? Pero esos otros bienes pueden entrar como en conflicto, ¿verdad? Uno puede entrar en conflicto y decir, a ver, ¿me duermo la siesta o me conecto a la conferencia, ¿no? Y entran en cierta lucha. Y eso, pues, es nuestro día a día, ¿verdad? Nuestro día a día entre lo que me apetecería darme una siesta o lo que necesito ver a este amigo o debería hacer esta tarea o lo que siento ahora mismo, que tengo una tristeza que me tira para abajo y que no soy capaz de moverme. Es decir, vemos distintas fuerzas, ¿no? De cada una de nuestras dimensiones que entran ahí en lucha, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y yo qué hago con esto? ¿No? ¿Qué hago con esto? Porque si yo voy viendo cada una, ¿no? Cada una, si tiene toda fuerza, se orienta hacia un bien y cada una se orienta hacia algo que es bueno para mí. Y si se orienta, insisto, es porque lo percibe como algo bueno. Entonces, ¿cómo lo puedo integrar, ¿no? Quizá lo primero que tenemos que caer en la cuenta es que si bien todos son bienes, hay una jerarquía en esos bienes, ¿no? No todos tienen ni el mismo valor ni la misma relevancia e importancia para nuestra formación y nuestro desarrollo como personas, ¿no? Y como decía, si bien es cierto que una buena siesta estaría muy bien, sin duda la experiencia que vivís en la ELU es un bien mucho mayor para vuestras personas, ¿no? Entonces, están en un orden y en un nivel distinto. Y desde ahí, pues quizá cualquier otro ejemplo, ¿no? Entonces, es nuestro reto para vivir de manera integrada nuestra persona, ¿no? De tanta riqueza y de tantas dimensiones, ¿no? Es ser capaces de ordenar esas fuerzas que se orientan a un bien cada una, ¿no? De cómo ordenarlas. Y ahí está el reto también en cómo las ordenamos, ¿no? Porque no se trata a veces de un orden despótico, ¿no? De que uno se ponga en plan dictador con uno mismo y dices, y esto es esto y ya está, ¿no? Y si ahora me toca estudiar, pues estudio, lo demás da lo mismo, ¿no? Porque uno no se puede ordenar así en la vida, ¿no? Con despotismo, porque lo demás, como estábamos diciendo, es un bien, ¿no? Entonces no puede decir, y ya está, y lo olvido, ¿no? Tampoco puede dejarse llevar, porque lo paradójico de esta experiencia es que precisamente lo que con frecuencia experimentamos con más intensidad no es lo que es más valioso para nosotros. Entonces, el reto es que aquellas fuerzas que experimentamos con más intenso es lo que es un bien para nosotros aquí y ahora y lo que tiene una dimensión más biológica. Pero generalmente lo que es más elevado y más valioso no tenemos una fuerza que nos empuje a ello con la misma intensidad. Entonces, si nos dejáramos llevar por lo que tenemos más empuje, no va a ser entonces lo que nos lleve a los bienes más elevados y mejores para nosotros, ¿no? Y eso lo que nos llevaría al final es a una sensación
de esclavitud, ¿no? o de falta de libertad, porque dices, bueno, me he dejado llevar, pero al final tenía la posibilidad de algo mejor que no he sido capaz de elegir, ¿no? O no me podía orientar hacia aquello que es mejor para mí. Entonces, en definitiva, es podernos orientar, exige comprender muy bien quién soy y comprender muy bien qué bienes están en juego, ¿no? Para poderlos entender y dialogar con ellos, ¿no? Y poderlos ordenar, ¿no? De forma que yo sepa quién soy y por qué vivo lo que vivo, ¿no? Y por qué experimento como esas fuerzas que me van a un lado o a otro, ¿no? Y entendiéndolas, las puedo orientar hacia lo que pueda ser un bien mayor, ¿no? De forma que si dices, joder, es que de repente estoy en una encrucijada, ¿no? Estoy agotado, mi amigo me necesita, tengo que estudiar, ¿y esto cómo lo coloco, ¿no? Pues entendiendo y decir, bueno, pues claro que el descanso es necesario, claro que mi amigo me necesita, claro que tengo que estudiar, a ver cómo ordeno todos estos bienes de manera que me permitan, ¿no? responder a todos, ¿no? Y pueda pues descansar cuando pueda, intentar ver a mi amigo a ver cuándo es posible sin descuidarlo y a la vez pues responder a la tarea que tenga, ¿no? Entonces, exige esa capacidad, pero en esto es muy importante, ¿no? Y quizá el reto más grande es podernos conocer en verdad y poder conocer bien la verdad y la realidad. No insistiré mucho en esto porque sé que ya lleváis 2 conferencias sobre este tema. Aquí yo lo aplico en un plano más personal y más subjetivo, pero no es posible esa integración si yo no soy capaz de un conocimiento verdadero de mí mismo y de esos bienes, ¿no? Y de verdad de ser muy honesto de qué bien hay detrás de aquello que yo busco, ¿no? Y de, por lo tanto, descubrirme en verdad. Porque muchas veces en esas fuerzas que me mueven, ¿no? Puedo pensar que hay un bien que no es el que es, ¿no? Y que hay otro, ¿no? A veces uno piensa, por ejemplo, ¿no? Y tengo que ayudar a mi amigo y se aporta fatal con esto y le tengo que llamar la atención y tal. Y dices, bueno, aquí hay un bien o hay un desahogo mío, ¿no? O una necesidad de desahogarme, de enfadarme con él, ¿no? Entonces, no siempre es fácil discernir, ¿no? Qué bien hay detrás, ¿no? Y entonces hay que conocerlo para poder entonces ordenar y jerarquizar bien y orientarnos hacia aquello que es más valioso. Entonces, por lo tanto, la unidad, ¿no? que el valor de esa unidad entre todas nuestras dimensiones, ¿no? exige ese conocimiento de los bienes en verdad, jerarquizar bien lo que es más valioso, ¿no? Y podernos, en definitiva, orientarnos a un ideal de vida, ¿no? A un ideal que realmente nos mejore y nos pueda perfeccionar, ¿no? Profundizaremos un poquito más después sobre este tema del ideal, pero sí quedarnos con esta idea, ¿no? de aquellos elementos que nos permiten alcanzar esa integración, ¿no? Insistiendo en lo que os decía sobre las fuerzas, ¿no? La intensidad de esas fuerzas, ¿no? Os quiero leer esta frase de don Alfonso López Quintás, ¿no? que precisamente habla de esa intensidad, ¿no? y de cómo la fuerza contenida que alberga los valores más altos es una fuerza que no arrastra, sino que inspira, no fascina, pero entusiasma, no seduce, pero más enamora, ¿no? Para entender que en esa confluencia de fuerzas, insisto, las más intensas no son las que nos van a llevar a lo más elevado, sino que lo elevado no nos empuja, sino que nos entusiasma, ¿no? nos inspira, nos enamora, no nos arrastra, ¿no? Y esta clave es muy importante en eso, lo que decíamos, ¿no? para la comprensión del bien verdadero que hay detrás de lo que nos sucede internamente, ¿no? Y os comentaba antes, ¿no? la importancia de ese ideal, ¿no? Y uno piensa y dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es el ideal de vida? ¿no? ¿O qué es el ideal de vida? ¿O qué tiene que ser ese ideal, ¿no? que ordena todo lo demás y que al final es lo que nos integra como personas, ¿no? Pues podemos hablar de ese ideal que nos une a todos, ¿no? Y es un ideal común, en definitiva, el ideal que ordena nuestra persona, nuestra vida, que nos integra, es el amor, ¿no? Y uno dice, bueno, a ver, para todo, todo, todo. Y dices, pues sí, es decir, al final, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿no? ¿Por qué ahora estamos unidos? ¿no? Por amor, ¿no? Por amor a una misión, por amor a una vocación. En realidad, a mí, por amor a vosotros, aunque ni os conozco, y por desgracia no os veo ni el rostro a todos, solo a unos pocos y a través de una cámara, pero por amor a unos jóvenes con inquietud, con ganas, con deseos de ser y de vivir, ¿no? Entonces, eso es lo que, y a vosotros, pues eso, el amor a la sabiduría, a vosotros mismos y al deseo de ser mejores, a vuestros compañeros de la escuela de liderazgo, ¿no? Es decir, ese sería el ideal, ¿no? Más alto, ¿no? Precisamente por eso es en nuestro corazón,
humano donde se da esa lucha y ese campo de batalla entre todas esas fuerzas que hemos dicho y esa lucha por alcanzar esa integración, ¿no? Y como decía Dostoyevsky, ese es nuestro campo de batalla. ¿Qué sucede entonces en el corazón del hombre, ¿no? Y cómo se dan todas estas dimensiones en el corazón del hombre y donde se alberga esa lucha por alcanzar esa integración, ¿no? Pues bueno, aquí muestro este esquema, que yo creo que no hay día que no hable de este esquema, porque sobre este esquema explicativo de lo que es la génesis de las emociones y de los sentimientos, hice mi tesis doctoral y lo definió tal cual bueno, pues la doctora Magda Arnold, ¿no? Y a lo que da respuesta a ese esquema, ¿no? Es a entender por qué sentimos lo que sentimos, ¿no? Y en esa explicación de por qué sentimos lo que sentimos, podemos entender esa integración de todas nuestras dimensiones, ¿no? Y además así no vernos de manera separada, ¿no? Porque cuántas veces reconocemos nuestras dimensiones, pero las confrontamos, ¿no? ¿Cuántas veces decimos razón y corazón, ¿no? ¿Qué me dejo llevar? ¿Por la razón o por el corazón, ¿no? Y separamos, ¿no? Y sesgamos. Sin embargo, si entendemos nuestro corazón humano, vemos que en ese corazón está todo, está nuestra persona y que no podemos diferenciar entre razón, corazón, voluntad, biología, dimensión social, psicológica o espiritual, sino que la persona, quienes somos, están en ese corazón humano. ¿Y qué moviliza ese corazón humano? ¿Qué le hace sentir a ese corazón humano? Pues el corazón humano reacciona ante el valor de las cosas, ¿no? Es decir, lo que empieza a hacer que palpite, lo que nos pone en movimiento y nos moviliza, es el valor, ¿no? El valor si es bueno o si es malo, ¿no? Pero eso es lo que en definitiva siempre nos lleva a posicionarnos, ¿no? Es decir, esto es bueno para mí, me acerco a eso que es bueno para mí, o rechazo aquello que yo intuyo o percibo que es un mal para mí aquí y ahora. Entonces, nuestra primera reacción emocional, que es cómo surgen nuestras emociones, son fruto del valor, ¿no? Del valor que le damos a una realidad concreta, ¿no? Que presente, pasada o futura, pero a esa realidad le damos un valor que nos hace sentir, ¿no? Pues una atracción o un rechazo. Claro, uno puede decir, pero aquí ¿dónde está la razón? ¿No? Esto es pura afectividad, pura emotividad, ¿no? ¿Dónde está la razón? Pues pensemos, es un proceso de valoración, de darle un valor. Y el proceso de valoración necesita o requiere un proceso cognitivo. No es consciente, es intuitivo, pero está sostenido en un proceso racional, ¿no? Por lo tanto, esa separación que os decía de valor y de razón y corazón no lo podemos hacer porque van de la mano, ¿no? Entonces, es cierto que en este momento nosotros no elegimos, ¿no? No elegimos lo que sentimos. Ahora no elegimos pues, o enfadarnos o tener miedo, ni siquiera elegiremos que alguien nos atraiga, ¿no? Surge en nosotros, ¿no? Pero vamos a entender ese surgir, cómo se produce, ¿no? Y surge, insisto, porque le damos un valor automáticamente a alguien, ¿no? Me decían ahora que hace ahora mismo en la comida cómo se liga ahora en tiempos de pandemia, no sé si es vuestra experiencia, de, bueno, pues las discotecas aquí, al menos en Madrid, deben estar todavía abiertas, eso sí, hasta el toque de queda, no mucho más, y dice, no, pues como tienen que estar todos en mesas de 6 en 6, no pueden bailar, pero hay música, y entonces cuando uno ve, ¿no? Pues que un chico, una chica, esta chica me gusta, le hace gestos, ¿no? Como cambiamos sitio, entonces, bueno, pues cambian sitio y así se pueden aproximar a la otra mesa y todo así por gestos, ¿no? Entonces me hacía mucha gracia, digo, fijaos, con mascarilla y todo, ¿no? Pues sigue dándose eso de, ay, esa me gusta, ¿no? Intuyo que me gusta por esos ojos que tiene y entonces pido cambio a ver si pongo a hablar con ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? Y dices, oye, si no la conozco, ¿no? Porque de repente me fijo en esa y no la de al lado, porque me gusta esa y no su amiga, ¿no? Es decir, ¿qué me ha pasado a mí, ¿no? ¿Qué fuerza hay en mí para que me atraiga esta mujer y no otra, ¿no? Y dices, pues porque yo intuyo en ella un valor, ¿no? Hay una intuición de que ella es algo valioso para mí, que es un bien, y eso es lo que me moviliza. Cuando yo ya soy consciente de lo que siento, de esa emoción, ya puedo conscientemente pensarla, ¿no? Puedo conscientemente pensar, vale, pues ¿por qué tengo miedo? ¿O por qué me atrae? ¿O por qué me angustia algo? ¿No? Es decir, ¿por qué le estoy dando ese valor? ¿No? Porque si me angustia algo es porque veo que es peligroso para mí o que no lo voy a controlar o que me va a sobrepasar. ¿Por qué? ¿No? Si vivo un miedo es porque lo veo como una amenaza, si me atrae es porque lo veo bueno para mí. Entonces ya conscientemente ya puedo pensar, ¿no? Porque eso es algo bueno para mí o porque eso es un bien para mí, ¿no? Y ese es en ese momento
donde entra también o debe entrar en juego, ¿no? Todo lo que somos, nuestra dimensión también más espiritual, nuestros valores, nuestros ideales, lo que queremos ser, ¿no? Y pensar, a ver, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con lo que yo quiero ser? ¿Qué tiene que ver con lo que yo quiero en la vida, ¿no? Y lo que se da en ese momento es un proceso de revaloración. Yo vuelvo a valorar las cosas. Ahora ya las hago conscientemente, ahora ya soy consciente y les vuelvo a dar un valor. Un valor que puede enfatizar el valor inicial, porque de esa chica que me ha traído me pongo a hablar con ella, la conozco, lo pienso y dices, bueno, pues entonces esta chica me parece estupenda porque anda en la conversación, esto me ha encantado de ella, qué interesante, ¿no? Y en ese revalorar se acrecienta nuestra atracción porque dices, bueno, pues me ayuda a caer más en la cuenta del valor que tiene esta chica que he conocido. O todo lo contrario, uno puede decir, pues nada de conversación. Mira que parecía interesante, pero no es nada interesante. Y ya desaparece la atracción y pasamos pues, a un sentimiento de indiferencia, ¿no? Entonces, hay ese momento en el que nosotros volvemos, insisto, a revalorar la experiencia. Podríamos pensar, dices, bueno, si esa valoración inicial que es tan automática, ¿no? Es como que parece que se escapa de nuestro control, ¿no? Porque no hay esa conciencia. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que tanto el proceso de valoración más automático como luego cuando nosotros conscientemente revaloramos las cosas, es un proceso de valoración personal, es nuestra forma de valorar las cosas. Y en la medida en que nosotros cambiemos nuestra forma de valorar las cosas, cambiará también nuestra forma de valorarlas de manera automática o de manera intuitiva, ¿no? Entonces, tener en cuenta, insisto, que siempre esto es una visión integral de la persona. Soy yo que valoro automáticamente, intuitivamente, inconscientemente o conscientemente, pero soy yo, ¿no? A nivel personal. Entonces, por eso, en esa valoración personal están no solo todas nuestras facultades psicológicas, nuestra afectividad, nuestra capacidad cognitiva, nuestra voluntad que decide si pienso o no pienso, que actúo, hago de esta manera o no, sino también todas nuestras dimensiones, ¿no? Y mucho nuestra dimensión biológica, ¿no? Voy a poner esto y luego vuelvo al anterior, ¿no? ¿Por qué nuestra dimensión biológica, ¿no? Primero porque sobre todo la emoción se vive muy intensamente corpóreamente, ¿no? Por eso la emoción siempre es muy intensa, ¿no? Es muy intensa porque lo notamos, ¿no? Nuestro corazón palpita más fuerte, nos aceleramos, ¿no? En muchos momentos, ¿no? Entonces tiene una fuerte implicación corpórea, ¿no? Pero también porque en cómo está conformada nuestra afectividad hay una fuerte influencia también de nuestro temperamento, de cómo somos, ¿no? Y nosotros sabemos que hay personas más sensibles y otras menos, ¿no? Y uno puede pensar, dices, ha pasado tal cosa en casa, somos todos iguales, somos todos de la familia, todos, pero sin embargo a unos le afecta más que a otros, unos sufren más que otros, unos sienten con más intensidad, ¿no? Entonces, es que desde que nacemos tenemos una disposición a reaccionar de una determinada manera y a tener una afectividad más emotiva o menos emotiva, y eso influye en la intensidad con la que las cosas nos afectan, ¿no? Pero bueno, quería también mostrar este esquema, sobre todo es para enfatizar también la importancia que tiene en la afectividad, y ahí está integrada nuestra dimensión social. Y es que lo que conforma nuestra afectividad en gran medida es las relaciones que hemos tenido, sobre todo las relaciones primeras, las relaciones con nuestros padres, nuestros vínculos parentales. Aprendemos a valorar quiénes somos, a valorar a los otros, a valorar a la vida desde cómo hemos sido valorados, ¿no? Entonces, el valor que nos han dado nuestros padres, el valor que tenemos para ellos es la impronta más fuerte a la hora de cómo nosotros valoramos a los otros y valoramos la propia vida. Fijaros si esto es fuerte. Bueno, os traigo un ejemplo de ayer, porque no tengo mucha más memoria, pero justo ayer tenía en la consulta a una familia bueno, que han adoptado a 3 niños, ¿no? Y bueno, pues les inquietan varias cosas y del mayor les preocupaba especialmente, ¿no? Entonces les preocupaba especialmente la dificultad que tiene para tener amigos estables. Bueno, pues va cambiando de amigos, con ninguno está siempre, bueno, pues con una amistad duradera, se aísla mucho, comunica muy poquito, y haciendo la valoración, lo que le sucede justo a este chico es que no ha sido más capaz o no se ha podido dar un vínculo fuerte con sus padres de adopción, ¿no? Así como sus hermanos sí, él no ha generado un vínculo, ¿no?, con los padres, y sobre todo la madre, como tiene recuerdos de su madre biológica, no se ha dado un vínculo, ¿no? Entonces, al no saber o no haber experimentado ese vínculo,
vínculo con sus padres adoptivos tiene dificultades a la hora de generar un vínculo, ¿no? Y no es capaz de valorar o de vivir el valor de la amistad, ¿no? Por tener o faltarle ese referente parental. En este ejemplo o en muchos más, pero ahí entendemos la impronta de nuestra dimensión social, ¿no? Y cómo está ahí en ese proceso de valoración de la vida, ¿no? Y por supuesto, también hay que tener en cuenta pues, las condiciones, ¿no? No todos los días estamos igual. Cuando estamos más cansados, pues estamos más sensibles, todo nos afecta más. Cuando un día lluvioso como el de hoy nos hace como que todo el ánimo esté un poquito más triste. Es decir, todos esos elementos influyen en que la realidad tenga un peso distinto para cada uno. Pero sin embargo, bueno, pues lo que veíamos en ese ordenar, ¿no? Integrar todas las dimensiones que somos, ¿no? Lo que verdaderamente es importante es ese ordenamiento que veíamos al inicio, ¿no? Es decir, cómo lo que sienta es bueno, es malo, es adecuado, inadecuado, si verdaderamente lo orienta a la verdad, a la realidad, y en esa verdad y en esa realidad, como decíamos, es en ese conocerme en verdad y conocer la realidad, pues descubro lo valioso y hago una buena jerarquía de lo que es verdaderamente valioso y me orienta a ese ideal de vida que me permita crecer, ¿no? Pero eso, teniendo en cuenta esas intensidades en el que lo que me oriente a un bien ser siempre va a ser menos intenso que lo que me oriente a un bienestar, ¿no? Porque lo que sea bueno aquí y ahora, ¿no? A un nivel pues más emotivo, ¿no? Siempre va a tener una carga emocional más intensa y por lo tanto lo voy a vivir con mucha más fuerza. Bien. Bueno, pues esta sería como integrar en nuestro corazón todas las dimensiones que tenemos, ¿no? Pero quizá, no espero que no, pero quizá ver todo esto nos puede llevar a la idea de decir, bueno, yo ya sé entonces cuál es el camino de mi perfección, ¿no? Es decir, cómo yo puedo ser un ser perfecto integradoramente, donde tenga en cuenta todas mis dimensiones y las integre bien, ¿no? Entonces, parece, ¿no?, que tenemos ya la clave, ¿no?, para esa perfección humana, ¿no?, integrar todo adecuadamente, ¿no? Si eso, pues comprendo quién soy, tengo en cuenta todas mis dimensiones, si las comprendo en verdad, si las ordeno, las jerarquizo, conozco lo valioso, todo, parece, ¿no? Sin embargo, esto no es posible, ¿no? Es decir, el mito, por eso se pone ahí en la vida, es decir, de la perfección, es un mito en griego, es decir, esas medidas perfectas, ese equilibrio perfecto entre todas las dimensiones de nuestro ser, en un orden perfecto a los ideales más elevados, ¿no? No es posible para nadie, aunque sea algo que anhelemos con todas nuestras ganas, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Pues porque somos, bueno, una naturaleza herida, somos una naturaleza pues como con grietas, como ponen esa foto, ¿no? Es decir, y todos tenemos nuestras grietas, ¿no? Nuestras grietas pueden estar en cualquiera de nuestras dimensiones, ¿no? Nuestras grietas están pues en nuestra biología, pues porque o hasta nos cansamos mucho y entonces me falta fuerza para hacer todo lo que quisiera hacer, o bueno, pues o también en nuestra psicología, si a veces me veo excesivamente sensible o inseguro o obsesivo, con una necesidad de control muy fuerte, o en nuestra dimensión más social, si nuestra historia familiar ha sido complicada, si no me he sentido querido, si he tenido experiencias duras, difíciles, ¿no? Bueno, pues, o en integrar todo, y dices, bueno, ¿cuántas veces me doy cuenta de lo que realmente es valioso, pero no soy capaz de llevarlo a cabo? Es decir, todos tenemos esas grietas, ¿no? Y estamos llamados a lo perfecto y lo imperfecto, ¿no? Es decir, nuestro camino de integración personal, nuestro camino de crecimiento integral e integrador tiene que estar atravesado por las grietas que cada uno tengamos, ¿no? Y sean cuales sean, ¿no? Y en ellas pues surja ese brote que os he puesto ahí en la foto, como esa plantita que crece, ¿no? Pues surja ese brote que crezca en la grieta que podemos tener, ¿no? Y que nuestra vida tiene que atravesarla, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho cuando en psicología se habla ahora siempre como en clave de don y parece que todo es un don. Pues el don de la depresión, el don del trastorno límite de personalidad. Y uno dice, bueno, ¿cómo algo tan limitante va a ser un don? Si es algo que me limita. No me... Dices, porque precisamente por eso, porque no tiene que ser algo que me limite, sino algo que me ayude a ser, ¿no? Pero mi vida tiene que pasar por ahí, ¿no? Entonces, probablemente los mejores poetas o los mejores artistas han tenido una
personalidad profundamente melancólica, que podemos decir con cierta tendencia a la depresión desde un punto de vista psicológico, ¿no? Pero es quizá esa melancolía la que les permite captar el valor de las cosas mejor que nadie, ¿no? Y por lo tanto traducirlas, ¿no?, en obras artísticas de una profunda belleza. Y ese es entender, ¿no?, en definitiva, lo que o sea, nos integra es esa capacidad de captar lo valioso, ¿no?, desde un adecuado ideal de vida, ¿no? Y ese captar lo valioso, ¿no?, podemos hacerlo de una manera única y a través de esas grietas que cada uno puede tener. Quizá os preguntáis, bueno, ¿qué tiene que ver esta charla quizá con componentes tan psicológicos con nuestra experiencia universitaria, que es lo que aquí compartimos en la ELU, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo conectamos lo que ha parecido más eso, una charla de consejos psicológicos para nosotros con todo lo que es nuestra experiencia universitaria? ¿Qué tiene que ver, no? Pues tiene que ver todo. Espero que así se vea y se pueda descubrir, ¿no? Porque es precisamente la etapa universitaria donde tenemos que hacer la experiencia más profunda de lo valioso, ¿no? Si aquello que nos integra, si aquello que integra todas las dimensiones que tenemos es captar lo verdaderamente valioso, lo que nos tiene que llevar, sin ninguna duda, la universidad es a poder hacer experiencia de lo valioso de una forma que no es posible en otros ámbitos, ¿no? Primero por la profundidad, ¿no? Es decir, la profundidad a la hora de comprender las cosas, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno las puede comprender en el sentido más auténtico, me tienen que conmover y por lo tanto tocar el corazón en lo más profundo y ser en ese aspecto una experiencia integral e integradora. No os voy a poner porque quiero dar pie al coloquio y se me va un poquito sin la hora porque creo que será mucho más interesante, pero a la hora de reflexionar sobre este punto, sobre el papel de la universidad, pensaba en un ejercicio que hago con mis alumnos en clase y es que les pongo una escena de la película Cadena Perpetua. Es un clásico, seguro que no sé si muchos lo habéis visto o no, pero es una escena, bueno, Cadena Perpetua habla de la vida en una cárcel, es una escena en la que uno de los presos les pone por la megafonía del campo de concentración un aria preciosa de una ópera, que ahora no recuerdo exactamente cuál es, pero bueno, pues un aria de estas maravillosas, ¿no? Entonces es muy impresionante ver en esa escena la reacción de todos los presos, porque se paran de todo lo que están haciendo, miran al cielo, ¿no? Miran al cielo como que si fuera algo que viniera del cielo y escuchan conmovidos esa música, ¿no? Entonces yo siempre se los pongo como para reflexionar sobre el impacto que la belleza tiene en nosotros, ¿no? Y cómo el valor de la belleza tiene un efecto en nosotros, ¿no? Y bueno, pues siempre nos da una reflexión muy interesante. Pero una vez que contándole esta experiencia a un amigo, él me decía, no, muy bien, pero respóndeme una cuestión, ¿no? Me decía, y él es músico, me decía, porque es una cuestión que él llevaba muy dentro, ¿no? Me decía, fíjate, las personas que, bueno, de las culturas que más formación musical tiene, más melómanas, en general es la cultura alemana. Y si alguien sabía mucho de música y disfrutaba mucho de la buena música, eran, bueno, pues todo el régimen nazi. Y en los campos de concentración, mientras iban todos los presos a la cámara de gas, pedían que otros presos tocaran alguna pieza musical, ¿no? Entonces dices, ¿cómo se explica, no? ¿Cómo se explica entonces que, ¿no?, que las personas más formadas o más cultivadas, ¿no?, en la captación de la belleza en la música, pues ejecuten ese tipo de acciones, ¿no? Bueno, muy interesante la pregunta, da pie a reflexionar y seguro que también vosotros podéis reflexionar mucho, pero y ahí pensaba, fijaros, de la clave de lo que es nuestra experiencia universitaria, ¿no? Es decir, donde nos lleve no solo, ¿no?, a conocer las cosas, como podían conocer los alemanes la música, a conocer el valor que tienen, ¿no?, sino a que ordenemos el valor que tienen hacia ese ideal del que hemos hablado, ese ideal del amor, ¿no? Si lo valioso no está ordenado al ideal, vemos los efectos que tiene, ¿no? Si el régimen nazi podía captar el valor de la música, la calidad musical, la belleza de una pieza, pero no le ordenaba a un ideal más alto o el ideal que nos ordena, que es el amor, pues vano es casi ese valor, ¿no? Entonces, es la universidad, sin duda, el lugar donde tenemos que poder experimentar, ¿no?, en toda esa profundidad el valor, pero ordenándonos a esa capacidad de amar a través de nuestra misión, de
nuestra tarea, ¿no? Y tener en cuenta, y con esto ya termino, un riesgo que tenemos, ¿no?, en la vida universitaria, y es que cada uno de vosotros estáis trabajando desde una disciplina científica, ¿no? Y cada una se sitúa más en una dimensión del hombre, ¿no? Quienes sois médicos os preocupa más la dimensión biológica, a otros más la social, a otros la psicológica, ¿no? Es decir, y esa tenemos, por lo tanto, de ahí la importancia de esa formación integral, ¿no?, para poder siempre ver al hombre como es, tener en cuidado en que nunca nuestras disciplinas nos lleven a reduccionismos, ¿no?, y a absolutizar una parte por el todo, y por eso lo necesario que es que podamos, ¿no?, también a través de ejercicios así, tener o ampliar nuestra mirada siempre a esa visión integral de la persona, que tenga en cuenta todas sus dimensiones, ¿no? Y espero que también la reflexión que hemos hecho, ¿no?, sobre la importancia del ideal de vida y de los valores nos ayude a entender cómo ordenarlos y cómo integrarlos. Bien, pues con esto quería un poco... Y nada, deseosa sobre todo del coloquio, ¿no?, que es lo que más ilusión me hacía, porque seguro que dará pie a un diálogo muy interesante. Muchas gracias, Ruth. Pues adelante, quien se ha encargado. Muchísimas gracias, Ruth, por la ponencia. Me ha encantado y espero que a todos mis compañeros también. Voy a verbalizar las preguntas que se hagan por el foro y por el chat de Zoom. Y bueno, en cuanto empiezan a salir preguntas, te las iré comentando. Quería mencionar que la verdad es que me ha encantado la presentación, sobre todo por cómo lo has enfocado al ámbito de la universidad al final, ¿no?, de cómo es también el espacio donde podemos aprender a hacer esa valoración y tender hacia el amor, ¿no?, que a veces, y como has dicho, al final nos olvidamos, nos metemos en nuestro reduccionismo, en nuestra biología, en nuestro derecho, en nuestras ciencias políticas, y al final es muy fácil ver a la persona solo desde el filtro que nos ofrece cada disciplina y olvidarnos de la formación integral, ¿no?, que al final es a lo que está llamada la universidad. Vamos a empezar con una primera pregunta de María, que comenta: ¿cómo es posible de realizar esa integración de valores cuando hay una grieta profunda que monopoliza en cierta parte la experiencia personal? Muy bien, gracias María por esa pregunta. Es posible, lo primero, María, decirte eso, ¿no?, que es posible y que ese es nuestro camino, ¿vale? Por eso quise poner la grieta, para entender que el camino de todos, ¿vale?, de todos los que estamos aquí, sin excepción, es un camino que pasa por esas grietas, ¿no? Y justo nuestro reto y el reto que tenemos cada uno es entender esa grieta, ¿no?, entender por qué esa grieta y cómo me está afectando esa grieta, ¿no? No sé si te ayudará, pero en el ejemplo que he puesto de este niño adoptado, su grieta es esa, y es una grieta que le va a acompañar toda la vida, le va a acompañar toda la vida su historia, pues que hay un padre biológico que no conoce, una madre biológica que murió y unos padres que bueno, pues que el gran acontecimiento de su vida ha sido poderles acoger, amar y acompañarles pues el resto de sus vidas, ¿no? Entonces, esa grieta es la que está ahí. ¿Y qué necesita en este caso? Entender y comprender cómo es esa grieta, ¿no? Entender pues que puede sentir el dolor, ¿no?, del abandono o el dolor de la pérdida, que ese dolor, ¿no?, a veces le puede provocar tener un reclamo afectivo muy fuerte y necesitar mucho afecto de los demás, y que tendrá que aprender a ver dónde dice, oye, aquí me estoy pasando y estoy reclamando demasiado, y ir aprendiendo a comprender sus reacciones y a poder saber eso, por qué se dan y cómo orientarlas, ¿no? Entonces, el reto de eso que tenemos cada uno es comprender esa gran grieta, ¿no?, y saber por qué se ha dado, ver cómo me está afectando y cómo me afecta a mí a la hora de valorar las cosas y por qué me hace no valorar bien, ¿no? Pues porque a lo mejor lo veo todo negro y no soy capaz de valorar lo bueno en mi vida, porque a lo mejor no percibo ningún gesto de cariño porque estoy enfadado con el mundo. Es decir, entender en qué me está ahí distorsionando para poderlo ir enfocando y trabajando, ¿no? Y decirse uno a sí mismo, ¿ves? Pues esto no es que este amigo me falla, es que yo soy muy susceptible, ¿no? Y siempre estoy pidiendo más porque desde pequeño, pues porque, no sé, pues me sentí invisible, parece que tengo una necesidad de hacerme visible siempre, ¿no? Entonces, bueno, está ahí en ese reto de poderse comprender y comprender cómo se da esa grieta, ¿no? Y
Perdonar porque sé que en la conferencia anterior hicieron mucho énfasis en esto y yo no sé si por eso he hecho menos, pero esto nunca, insisto, se puede hacer solo, ¿vale? Nunca. Siempre es con otros, ¿no? Entonces, siempre es con un otro que, insisto, al igual que aprendemos a descubrir el valor de quién soy, el valor de mi vida inicialmente a través de mis padres, pues si eso lo tengo que reeducar o lo tengo que reorientar o redescubrir, será con otros, ¿no? Y esos otros, bueno, pues son muchos, ¿no? Y os pongo un ejemplo también de ayer, es que como no tengo muy buena memoria, pero ayer tenía en la consulta una joven, bueno, de 29 años, huérfana, no es de española, además es de Perú, con una vida muy dura porque en el orfanato no sintió ningún tipo de afecto, de cariño, no ha tenido ninguna figura maternal ni paternal, nada, ¿no? Entonces, en el trabajo ha sido muy duro decirle, es que no vas a tener un padre y una madre, ¿no? Porque es el reclamo que ella tiene, no lo vas a tener. Pero en cierto modo vas a tener muchas madres y muchos padres, ¿no? Si vamos trabajando para que te abras a la relación con muchos, que van a tener pinceladas de paternidad o de maternidad, de fraternidad, de amistad, ¿no? Y esos muchos podrán ir ayudándote eso, a llenar tu corazón, a valorar, ¿no? Desde tu grieta. Entonces, bueno, eso, insisto, que no es posible solo, siempre tiene que ser con otros. Muy bien, gracias María por tu pregunta. No sé si he respondido más o menos. Bueno, Fernando también tiene otra pregunta y él comenta, ¿qué valor, bueno, respecto a la valoración automática que comentaba Ruth, qué valor deberíamos darle a los prejuicios y cómo podemos situarlos en su justa medida? ¿O son una consecuencia inevitable de nuestra personalidad? Qué buena pregunta. Son inevitables, ¿no? Primer punto, es decir, son inevitables, es decir, que hay un posicionamiento siempre ante las cosas, ¿no? Y de alguna manera siempre esa valoración automática es un prejuicio, ¿no? Porque es antes de un juicio consciente, ¿no? Me posiciono ante las cosas y intuyo cómo son, y esa intuición podríamos decir entre comillas que en cierto modo es un prejuicio. ¿Qué provoca esa intuición? ¿De dónde viene? ¿No? Pues viene de mi experiencia, ¿no? Bueno, viene de mí, de quién soy yo, y yo con toda mi historia, con toda mi experiencia. Entonces, no lo sé, si yo he tenido una experiencia de que una vez yendo por la calle alguien muy desaliñado me atracó, pues siempre que voy a ver a alguien como muy desaliñado voy a pensar que me va a atracar, ¿no? Entonces, tengo un prejuicio y dices, sí, basado en mi propia experiencia, ¿no? Entonces, mientras uno lo entienda y uno entienda que dices, bueno, esto es por esto, es donde lo tiene que situar, ¿no? Entonces, hay que entender eso, que siempre nos vamos a posicionar, ¿no? Y de hecho, bueno, a mí me encanta cuando hablo de esto, recordar mi propia experiencia y pensar qué pensé de mis mejores amigos cuando los conocí, ¿no? Y bueno, de una de mis mejores amigas, el primer día que la conocí, pensé, pero qué tía más tonta, de mis mejores amigas, ¿no? Entonces, ¿qué es un prejuicio? ¿No? Es una primera intuición, ¿no? Una primera intuición, pues que me quedé en las primeras sensaciones que me provocó, ¿no? Pues que superficial, qué tal, y ahora es de mis mejores amigas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que entender? Hay que entender qué es eso, que es una primera intuición basada en, pues, en mi experiencia, en quién soy yo, y que lo que necesita es precisamente someterse a un juicio, a un conocimiento y a una comprensión consciente y validar con la realidad si eso que intuyo o que percibo es así o no es así. Genial. Tenemos, bueno, están saliendo bastantes preguntas. Tenemos una de Irene que comenta respecto a lo que ha dicho sobre nuestra afectividad, está principalmente conformada por cómo nos han valorado a nosotros. ¿Cómo se puede llegar a amar plenamente cuando una persona no ha sido amada plenamente? Bueno, casi le puedo pasar aquí el micrófono a Juan. Juan me ha dicho, no se puede, no se puede. Bueno, primero, situemos la plenitud en la plenitud posible, es decir, aquí si tenemos un anhelo de plenitud, ¿no? Eso es un hecho. Pero la plenitud aquí, pues no la podemos vivir, sino tener ese anhelo, ¿no? Eso será posible en la medida en que la persona sea amada, ¿no? Lo que pasa es que uno lo que tiene que vivir es sabiendo que quizá
pues hasta ahora no ha sido amada, pero siempre hay posibilidades, opciones de ser amada, ¿no? Y luego que también no nos movemos como en términos de todo o nada, ¿no? Sino quizá no he sido amada como yo anhelo o como necesito, o no he sido amada por quien tendría que haber sido amada, pues por unos padres o tal, pero sí ha sido amada en determinadas formas y eso hay que rescatar de la propia historia, ¿no? En el ejemplo que os ponía antes de esa niña huérfana, ¿no? Pues hay que rescatar de su historia las pinceladas de amor que ha tenido, porque están ahí, porque son reales. No son la de una madre, no son la de un padre, pero son pinceladas de amor y hay que rescatarlas. Y bueno, pues buscar el ser amado y en la medida en que, bueno, pues que uno es amado podrá aprender, ¿no? y experimentar cómo amar. Muchas gracias, Ruth. También tiene una pregunta Álvaro que comenta, primero hace referencia a las tres dimensiones que has comentado en la ponencia y después pregunta, ¿por qué hemos de considerar el amor como el máximo ideal del hombre? Entre esas tres partes débilmente disociadas del hombre, ¿de dónde pretendemos hacer que surja el amor como ideal? Bien, la primera parte de la pregunta he entendido bien, es decir, ¿por qué el amor es el ideal más alto? ¿No? ¿Se puede repetir el final de las tres? Sí, genial. Es que él hace dos preguntas y primero comenta que por qué se puede disociar el hombre en tres dimensiones distintas, ya no solo desde una parte teórica, sino también científica, y después hace la segunda pregunta, que es por qué debemos considerar el amor como el ideal más alto del hombre y por qué entre esas tres partes débilmente disociadas, de dónde podemos pretender que surja, bueno, sí, ese amor como ideal. Ajá. De las tres partes, lo único es que no sé a qué tres partes se puede referir. No sé si se refiere a las tres facultades de la psicología, la cognición, la ficción, la voluntad o biopsicosocio-espiritual. Sí, se refiere a eso. A biopsicosocio Sí. espiritual. Vale. Bien, yo un poco como con lo que introducía al inicio, ¿no? Es decir, no podemos negar que somos seres biológicos, ¿no? Es decir, es evidente que tenemos una biología, ¿no? También que somos seres en relación y sociales y que no podemos vivir, eso también científicamente está muy demostrado, no podemos vivir aisladamente. El hombre es el único ser vivo que no se basta a sí mismo y que necesita de otros. Y que necesita de otros no solo porque no sea autosuficiente para buscar comida o alimento, sino porque los necesita efectivamente. Y sabéis, pues todos esos experimentos con bebés en los que se les daba de comer, pero no se les daba afecto y cómo fallecían todos, ¿no? Entonces, científicamente se ha evidenciado cómo somos seres sociales que necesitamos a un otro con el que tener una relación no solo de sostén o apoyo, sino una relación afectiva. Sin esa relación afectiva no nos desarrollamos, ¿no? Y esa unidad y la dimensión psicológica, siempre somos seres con una capacidad de cognición, que tenemos una vida afectiva, con emociones, sentimientos, con una capacidad de decisión, ¿no? Quizá es cierto que la dimensión espiritual es lo que más cuesta verlo como una dimensión diferenciada de la psicología. Y ahí sé que es una lucha y un debate que tengo yo con mis mismos colegas cuando incluyen lo espiritual y lo psicológico y no ven esa diferenciación, ¿no? Y ahí me preguntas, ¿qué base científica? Bueno, pues ahí hay posicionamientos diversos y estamos ahí en esa lucha, ¿no? por diferenciar, ¿no? Pero las características o las cualidades espirituales en el hombre, ¿no? Aunque como somos seres humanos y está todo integrado y se sostienen sobre lo que somos y sobre una biología, ¿no? Son evidentemente capacidades espirituales porque nos permiten trascendernos a nosotros mismos, ¿no? Y nos permiten pues ser conscientes de quiénes somos, trascendernos y poder elegir, ¿no? Y eso no está condicionado, ¿no? por ni lo biológico, ni lo psicológico, ni lo social, sino que está influenciado, ¿no? No determinado. Y esto es muy importante, ¿no? Y eso sí que se va viendo pues, en distintos experimentos o pruebas, ¿no? El ver esa diferenciación, ¿no? entre las influencias que hay, pero no hay una determinación, precisamente por esa espiritualidad del hombre, ¿no? Así como los otros seres vivos tienen una determinación, nosotros no. Es decir, nuestra conciencia nos permite comprender nuestra historia, como estamos viendo, comprender nuestras grietas y poderlas afrontar y trabajar, ¿no? Yo cuando, bueno, pues este debate también surge en clase, le digo a los alumnos, digo,
más vale que tengamos dimensión espiritual, porque si no, no tendríamos trabajo. Nosotros trabajamos sobre la dimensión y la capacidad consciente y libre de las personas, y para eso trabajamos, si no, no podríamos trabajarlo, si no seríamos seres determinados, ¿no? Y no habría espacio para el aprendizaje, para la mejora y para el cambio, ¿no? Entonces, ahí está un poco la evidencia de nuestra dimensión espiritual. Se me olvida la siguiente parte. El por qué el amor es el ideal más alto, ¿no? Bueno, ahí podemos buscar una argumentación a distintos planos, ¿no? Sin duda, en una argumentación en el plano más filosófico. Aquí tengo compañeros profesores de la ELU que os lo argumentarán muchísimo mejor, ¿no? Santiago se pide la palabra y él os lo puede argumentar con mucha más solidez, y yo les pido el testigo a ellos para que lo escuchéis con el rigor que se merece, ¿no? Pero mi ámbito de aproximación a la realidad, que es más empírico desde la psicología, me cuesta hasta razonarlo, porque me parece como muy evidente en el sentido que todo apunta siempre en la fenomenología de los hechos, en la experiencia vital, en el que es en la acción del amor donde el hombre encuentra más su plenitud y su felicidad personal, ¿no? Entonces, si yo voy a la experiencia, ¿no? que es mi campo, a la fenomenología, a los hechos, ¿no? Me hablan, ¿no? de que es en el amor donde el hombre es, ¿no? donde es él más en plenitud. Y eso, pues desde las investigaciones empíricas al día a día en la consulta y en el acompañamiento a muchas personas, ¿no? Y el plano más filosófico se lo dejo aquí a mis compañeros para que lo hagan con mucho más rigor. Yo os lo doy desde mi aproximación. Genial. Juan, ¿da tiempo a otra pregunta? Sí, vale. Pues nos vamos con una pregunta corta pero potente de Javier, que está relacionada con el último que has mencionado, Ruth, que Javier pregunta si vivimos siempre en un anhelo de plenitud. Sí, claramente, ¿no? Esa es también otra tensión, ¿no? Otra de las tensiones que tenemos ahí como fuerza vital, ¿no? El anhelo de una plenitud, sí, esa marca, ¿no? Es continua, ¿no? La tensión más existencial, ¿no? Que en la psicología han abordado más los existencialistas, y es tan importante. Por ejemplo, lo vemos mucho ahora en la situación actual de la pandemia, con todo lo que está generando, ¿no? La necesidad de control, la necesidad de que las cosas sean como yo quiero que sean, con todo lo pleno que quiero que sean, ¿no? Y el confrontarnos una y otra vez con mi limitación y con la limitación de esta vida, y decir, yo aquí en esto no encajo. Yo no encajo con un ser limitado, y lo soy. Yo no encajo con una vida que no controlo y no la controlo. Yo no encajo con una vida en la que yo quiero que sea para siempre y no es para siempre. Y hay un hecho que se impone, y es que me muero, yo no me quiero morir. Entonces, eso es la tensión más existencial, ¿no? Que desde los distintos psicólogos lo han abordado de diferente forma, ¿no? Freud, para él, es una de las tensiones junto con la tensión sexual, luego cambió un poco, pero le dio mucha importancia inicialmente. Entonces, sí que eso, pues es una tensión existencial con la que vivimos diariamente, ¿no? Para poneros un caso muy práctico, hace poco me consultaba una persona y decía, es que no sé cómo vivir mi matrimonio ahora en tiempo COVID. Y dice, porque tengo un marido que está obsesionado con no morirse y vive en la angustia constante, ¿no? Vive en la angustia constante, y no estamos viviendo precisamente por no querer morirse, ¿no? Vivimos encerrados en casa, no nos deja salir, no tal. Entonces, ves cómo hasta sintomatología psicológica, las obsesiones nacen de esa frustración existencial, que no, me quiero morir y que me puedo morir en cualquier momento, ¿no? Entonces, sí, el anhelo de plenitud marca nuestra existencia. Gracias por esa pregunta y por todas. Muchísimas gracias, Ruth, porque la verdad que es un aterrizaje, yo creo que, que si lo hubiéramos diseñado exactamente no se hubiera producido. O sea, es un aterrizaje de lo que llevamos hablando y de lo que seguro que ha salido, no sé si en todos los grupos de trabajo en los que he estado yo seguro, y seguro que en muchos, ¿no? De cómo esta verdad que se manifiesta y se concreta de un modo humanísimo a través de la experiencia, y cómo esta lucha. De hecho, lo hablamos justo, no sé si os acordáis, los que habéis estado en el grupo de trabajo conmigo antes, o no sé si era el encuentro con profesores del módulo 1, una lucha entre lo que vemos bueno y lo que vemos bueno en otro plano, que están
Te ponía el ejemplo, yo quiero jugar al Fortnite, pero tengo que estudiar, ¿no? Las dos cosas son buenas, pero bueno. Es un aterrizaje, yo creo que perfecto, que yo creo nos ayuda a ordenar y que al mismo tiempo no resuelve nada de un modo absoluto, sino que nos pone muchísimas preguntas y muchísimas ganas de comentarlas, para lo cual tenemos ahora los grupos de trabajo a los que os pido que, como siempre, exprimáis al máximo a vuestros responsables formadores de cada grupo de trabajo, mentores, profesores, lo que sea. Y nada, agradecemos otra vez a Ruth, de verdad, este rato que ha pasado con nosotros. Vale, me dice María que intentéis entrar al grupo de trabajo desde donde siempre. Entiendo que hemos cambiado los links desde la página de inicio y si no, os vais en Canvas a Zoom y allí también os podréis unir, ¿vale? Muchísimas gracias, Ruth, de verdad, por este rato con nosotros. Muchísimas gracias por todo lo que nos dejas sugerido para que sigamos trabajando. Gracias a vosotras. ¿No tienen un descansito? Yo te voy a hablar contigo muchas cosas. No, no tienen descanso. ¿No tienen descanso?